El mundo cambia, evoluciona y se transforma, y definitivamente la crianza y la familia no se queda aparte de este proceso de crecimiento y de evolución. Hoy, en nuestro decálogo, ya el séptimo aspecto, vamos a hablar de un rol que definitivamente ha evolucionado y ha cambiado mucho como se ve hoy en día, y es el rol de papá. Y ojo, no hay una fórmula perfecta, siempre lo repetimos, y conversar sobre estos temas no se trata de menospreciar el pasado, sino más bien de poder abrazar el presente y poder sacar lo mejor de él. Y para conversar de este tema tan importante, tan valioso, que yo desde como hija, pero también como profesional y también como madre, pues respeto tanto. Para conversar sobre esto, en el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que mi querido esposo, Manuel Canela. Bienvenido. Nuevamente, es tu segundo episodio con nosotros, así que bienvenido. Es así, muchísimas gracias, María Luisa. Para mí, la verdad que un placer estar nuevamente en este espacio. Que creo que cuando vine era todavía el podcast de Caminares, sí, y ahora estamos en esta nueva versión que ya tiene un buen tiempo, que es No es Terapia Podcast. Para mí, me siento muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y muy orgulloso de ver cómo este proyecto se ha mantenido a lo largo del tiempo aportando contenido de calidad, porque no es lo mismo mantenerse con un contenido vacío o con un contenido que no aporte, pero realmente lo que se viene haciendo desde este espacio es un aporte a la sociedad en sentido general, pero de manera muy especial a la familia, lo cual es muy necesario hoy en día. Gracias, Dios mío, gracias. Tú me vas a sonrojar con todo eso. Y yo aquí tratando de mantenerme bien profesional, tú sabes. Pero sí, gracias. Y tú sabes que esa es la intención, el poder psicoeducar, pero igualmente desde una posición muy humana, muy vulnerable y muy real. Y por eso incluso ahora que tú haces mención del cambio de nombre, de eso se trata, de que reconocer que aunque yo aquí estoy en mi rol también como psicóloga, pues también desde la parte humana. Y por eso hoy, obviamente, estás tú también aquí, no como porque tú no eres profesional de salud mental, pero sí eres papá. Y uno de los pilares de la sociedad y que nosotros procuramos cuidar es justamente ese, la familia. Porque a pesar, como mencionaba al inicio, que la sociedad cambia, los tiempos evolucionan, todo se transforma, al final, uno de los pilares principales de toda sociedad es la familia, y por eso es tan importante y tan valioso, yo entiendo, poder rescatar cómo mantenernos, como en medio de todo este cambio de la rapidez y la velocidad, cómo van las cosas, cómo mantenernos en tierra, con esa ancla firme, que es ese punto, la familia, ¿verdad? Para cuidarlo, para respetar siempre todo lo relacionado con esta comunidad. Sí, claro, como tú bien dices, o sea, la sociedad ha ido cambiando, la sociedad ha ido evolucionando, los tiempos son otros, sin embargo la familia sigue siendo esa pieza fundamental, y que dependiendo cómo va la familia, entonces de esa misma manera, de una manera u otra influye a cómo va la sociedad. Se ve reflejado en entonces, por eso yo creo que es tan importante y tan valioso este decálogo que tú tienes hablando sobre la crianza, que al final del día la crianza es una parte fundamental dentro de cualquier familia. Una familia tiene que tener papá, mamá, hijos. En estos días escuchaba una discusión donde se decían si los esposos, si están un esposo y una esposa, ¿tienen familia? O no son familia. Sí. Necesitan el hijo para que haya la familia. Para que esté la familia. Para que esté constituida como tal la familia. Entonces, ¿qué decía? Mira, ¿qué decía ella o qué piensas tú al respecto? No, al final había una persona que tenía opiniones encontradas. Yo entiendo que el hecho de tú no tener hijos no necesariamente te tiene que privar de tú no tener una familia. Claro, porque son familia, los esposos, la pareja, cuando deciden unir sus vidas, pues entonces sí es familia. Ojo, los hijos vienen a complementar, a aumentar. Y si bien yo no estoy aportando un nuevo miembro a la sociedad, pero sí desde esa unión que yo estoy teniendo con mi pareja, entonces yo estoy creando un colectivo que puede impactar en nuestro comportamiento de cómo va de una manera u otra la sociedad. O sea que yo creo que sí, que no puedo limitarme. Totalmente. Además que yo no creo, no necesariamente todo el mundo quiera tener hijos. Claro. Y eso es algo que se tiene que respetar. Entonces, por yo no querer tener hijos, por yo entender que no es algo para mí o que yo quiera, que yo lo visualice en mi proyecto, yo no soy familia. Claro, es algo que se debe respetar y hasta cierto punto es saludable en muchos casos. Totalmente. No todo el mundo está llamado a tener hijos. No, yo cada día más convencido de eso, y muchas veces
luchamos contra esa naturaleza. Ojo, si usted me está escuchando, tiene problemas para tener hijos, no quiero decir que es que a usted no le toca. Oye, hay de todo. Pero también hay veces que se lucha contra esa naturaleza y que al final del día no necesariamente dentro de tu proyecto de vida, dentro de tu plan de vida, tal vez no sea lo que te convenga. Sí. Por eso es una decisión tan importante, la de, bueno, mira, quiero tener un hijo, quiero emprender este proyecto que es el más importante, o al menos así lo considero yo, dentro de la vida de cada persona. Sí, porque yo te voy a decir, o sea, tanto como profesional, pero ya también en la práctica, efectivamente, es ser mamá, ser papá, transforma tu vida de una manera significativa. Entonces, sí, yo entiendo que hay que estar seguros de la decisión que estamos tomando, porque incluso, aún tú estando seguro, el cambio que viene a tu vida es significativo, es importante y hay que asumirlo, digamos, y como enfrentar todo lo que eso implica. Yo te lo voy a poner simple. Yo soy abogado. En el 2021, finales de 2020, principio de 2021, decidí abrir mi firma de abogado. Gracias a Dios, las cosas han ido marchando bien. Pero si de aquí a 3 años las cosas no van mal, yo puedo perfectamente cerrar mi oficina de abogado, dedicarme a otra cosa, volverme a emplear, cerré ese proyecto. Con los hijos, eso no funciona así. Eso de que, bueno, decidí tener un hijo a los 5 años, no me gustó porque la verdad es que da mucha rabieta, se porta mal, me habló mal, me dio un golpe. Esto no está funcionando, es un malcriado. No tengo forma de... el proyecto quebró, no, eso no existe con los hijos. Entonces, por eso es la decisión más importante. Cualquier otro proyecto tiene reversa, para llamarlo de alguna manera. Tiene marcha atrás. Incluso si usted se casa, usted se puede divorciar, claro, que no es el mundo ideal. Si usted pone un negocio, usted lo puede cerrar. Usted hasta puede pelear con su papá y su mamá como hijo y alejarse y romper ese vínculo, que no es lo ideal, pero hasta eso pasa. Ahora, ese proceso, ese proyecto de cuando usted tiene un hijo, al menos hasta que ese hijo adquiere una edad adulta, ponga usted 18 años, usted no puede echarse para atrás. Y a veces ni ahí, porque imagínate los papás de uno no terminan. Pero te digo, si a los 18 el hijo salió un ingrato y dijo, me voy de aquí, no miro para atrás. Bueno, está bien, ya usted tiene la satisfacción del deber cumplido. Yo llego a un punto donde yo no puedo controlar lo que va a hacer el hijo mío, no. Pero usted como padre, ese rol, como tú bien dices, pasan los 18, es un rol irrenunciable. Totalmente, totalmente, totalmente. Y qué bueno que tú tengas esa claridad y ese concepto de lo que significa ser papá. Porque hoy, o sea, como cuando hablamos de temas de crianza, suena mucho el rol y la figura de mamá. Y hablamos mucho hacia mamá. Y si tú le preguntas, en mi caso, ¿verdad? Como creadora de contenido también, el algoritmo y la gente que sabe de temas de creación de contenido siempre me recomienda como hablarle a una misma población, y en este caso a la mamá. Claro. Sin embargo, yo me rehúso a continuar en esa línea donde, de alguna forma, cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de bienestar familiar, simplemente priorizamos a mamá. Y yo creo que tiene mucho que ver con la historia, con la naturaleza. Sin embargo, hoy en día vemos cómo efectivamente, papá también juega un rol sumamente importante en la vida de los hijos. Y ojo, no es que antes no lo jugaba, sino que se veía de manera diferente. Porque ahorita hablamos de cómo la sociedad y el mundo cambia, evoluciona y se transforma, y cómo efectivamente la familia hoy en día se ve muy distinta a como la veíamos antes. Desde el hecho, obviamente, de que antes quizá la mamá era más propensa a quedarse en casa y como que ocuparse más de temas de crianza y de cuidado de casa, pero ya hoy en día mamá también, en ocasiones, con mucha frecuencia, trabaja y tiene otros roles dentro de la sociedad. Por ende, es como lo lógico, es lo natural, que el rol de papá también evolucione y se transforme. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, obviamente, y qué bueno que tú tengas esa claridad. Y evidentemente yo sabía que tú tienes esa claridad porque vivo contigo. Por algo me invitaron, si no, no me invitan. Y por algo estás aquí. Y siguiendo, porque es que yo no puedo dejar el chiste para el final. ¿Tú sabes qué pasa? Qué barbaridad. Ya Tenemos que hacer el chiste, señores, porque oye, ¿qué pasa? Que si yo dejo el chiste para el final, yo me quedo con eso en la cabeza. Ajá. Y yo no lo suelto porque no quiero que me olvide, porque el chiste es parte ya de mí. Entonces, si yo no lo hago, como que siento que no puedo continuar de manera fluida con... Ajá, no puedo seguir fluyendo. ¿Estás preparado para...? Sí, dale. Qué barbaridad. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración? Le preguntó una persona a otra persona. Y le respondió... Pero la segunda parte... La nariz. Tú sabes... ¿Entendiste? Tu mayor fuente de inspiración, sí, la nariz. La nariz, muy bueno. ¿Tú sabes qué le pasó a Mario Bros? ¿Sabes lo que le pasó a Mario Bros? No. Yoshi. Ya que estamos en chiste malo. Ya que estamos en chiste malo. uno de Mario, pero no es.
Ya que estamos en chistes malos. No, ningún chiste malo. Chiste que te divierte. Ok. Que muy bien. Vamos a los temas serios. Vamos entonces que a yo no entrar estoy aquí en materia. Cogiendo tapones para venir a ver estos chistes malos. No me echen cara los tapones tampoco. Hazme el grandísimo favor. Ok, señores, esto es duro, Manuel y yo tratamos también de iniciar un segmento en Instagram, Crianza sin filtro. Y no fue tan fácil porque a lo que yo prestaba atención, él no y viceversa. Y entonces estaba como... Aparte de que era difícil grabar. Sí. Pero también... María Luisa es muy perfeccionista. Y Manuel muy controlador también. Ok. Qué barbaridad. Fuera de tema, vamos al tema. Corta eso también. No. Dale. Ok, nada, seguimos, ¿verdad? Como los cambios que hemos movido en la sociedad a nivel general y de manera específica en la familia. El rol de papá. Como antes, de repente, era un rol más asociado a la protección, a proveer, a figura de autoridad, pero de repente como desde una autoridad de miedo en ocasiones. Sí, de respeto con frecuencia, pero también de miedo. Ese rol ha evolucionado a un papá que aparte de proveedor, aparte de todo eso se mantiene, pero que también viene a estar involucrado de una manera distinta dentro de la vida de los hijos. Y efectivamente, como hablábamos ahorita, viendo el contexto actual en el que vivimos, donde mamá no necesariamente está todo el tiempo dentro de casa, pues efectivamente se hace necesario que papá se involucre de una manera diferente. Pero ese rol de mamá, esa principalía de mamá, sin caer en poner el tema de mamá, sino para luego conectar. Ese rol de mamá, esa principalía de mamá, ¿tú crees que es una construcción social o es una respuesta biológica a una necesidad que tienen los hijos de tener esa cercanía con mamá y dejar a papá a un rol secundario? Yo no creo que haya una sola respuesta o una verdad absoluta, sino que más bien creo que se compenetran. ¿Por qué? Porque obviamente por naturaleza, por biología, ¿verdad? Mamá es quien tiene al bebé en la barriga y eso va a generar un vínculo y una conexión diferente a la que tiene con papá. Y de ahí como que la relación, al final del día cada relación va a ser diferente. Por más involucrado que esté papá no lleva a cabo el proceso de embarazo, sino que su vínculo se va a ver distinto. Pero eso no quiere decir que obligado va a ser más fuerte siempre el vínculo con mamá, porque el vínculo no es algo que se da meramente porque yo me embaracé y listo, sino que el vínculo se va construyendo conforme va pasando el tiempo, con las experiencias y todo lo demás, y ahí entra entonces la evidencia de que también, obviamente, con papá se va a formar un vínculo a pesar de que no esté embarazado. Entonces, una construcción social sí podría ser partiendo de que cuando es un concepto muy absolutista. Ah, no, porque eso es cosa de mamá. Yo tengo una cuñada que dice, mamá es mamá. No, porque mamá es mamá. Claro. Entonces, se lo dice, ella te lo dice. Ojalá te oiga. Ella te lo dice como que no te lo creas tanto porque mamá es mamá. O mejor dicho, no importa lo que tú hagas como papá, mamá es mamá. Óyeme, y yo creo que el rol de mamá es un rol de principalía. El rol de papá es un rol protagónico también, pero de complemento. Yo creo que mamá, sobre todo en una etapa de la vida, esa primera etapa, esos primeros años, yo creo que juega un rol demasiado importante y es un rol protagónico de principalía. El papá puede ser coprotagonista, por llamarlo de alguna manera, pero necesita de ese actor principal para que las cosas puedan darse de la manera adecuada. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Sí, yo respeto mucho, eso que tú estás diciendo, obviamente estoy de acuerdo en cierta medida y sí, como que va muy alineado con lo que hablamos de la construcción social y todo lo demás y lo que conocemos y hasta cierto punto lo que la naturaleza nos indica. ¿Por qué? Porque el vínculo con mamá es distinto y siempre va a ser distinto al vínculo con papá. Hay una conexión por siempre, el hecho de haber salido de mí, que tú no vas a poder tener con André y con Manuel Arturo. Entonces, está eso, pero luego está qué hace el papá para formar un vínculo desde su posición. Aquí no es un tema de competencia de cuál es más fuerte, cuál es menos fuerte, sino más bien de autenticidad,
de que tú como papá puedas crear ese vínculo y esa conexión con tu hijo desde el amor, desde el respeto, desde la cercanía, desde esa conexión auténtica que igualmente le va a dar muchísima otra cosa hermosa y positiva a tus hijos. O sea, como que... Y en respuesta a tu pregunta, yo creo que sí, hay un aspecto de la naturaleza en sí que nos hace conectarnos con nuestras madres de una manera distinta desde la biología y todo eso. Sin embargo, cuando caemos en patrones o en creencias o pensamientos absolutistas de que uno está por encima del otro de una manera negativa, ahí yo creo que entra mucho lo que la sociedad ha construido en base a la historia y a lo que hemos vivido. Y no solamente, porque no solamente la sociedad lo ha construido, también lo que los padres nos hemos ganado en muchas ocasiones. Porque es mucho más común tú ver, o antes era mucho más común, y todavía hoy en día sigue siendo más de parte del hombre, ver una paternidad irresponsable que una maternidad irresponsable. Sí, esa es la realidad a lo largo de la historia. Sí, suele ser más común. Y de lo mismo, o sea, como mamá sobrecargada. Hoy en día con madres que trabajan, entonces también cuando no hay una corresponsabilidad entre padre y madre, entonces una madre de repente que porque socialmente se espera que sea ella la que atienda todas esas necesidades emocionales y de crianza de manera inmediata, pues entonces anda sobrecargada, y cuando anda sobrecargada no necesariamente puede estar de la manera más sana disponible para sus hijos, porque los tiempos cambiaron, son otros. Entonces, sí, yo creo mucho en defender lo que es el rol de papá, la participación de papá. Y ojo, ahí no es solamente que si papá quiere como acomodarse o desentenderse o lo que sea. Ahí también entra el rol de mamá. Yo como mujer, en base a también quizás creencias que tengo de que mamá es que tiene que tener la respuesta, que mamá es que sabe, que mamá el instinto y todo eso, permitir que a pesar de tener todo eso, permitir que papá sea papá. Y eso a veces es un reto, porque uno como mamá, como mujer, tiende a tener la creencia de que sí, de que yo soy la que sé cómo se hace. Y empiezo a corregir, no, que el pañal no se pone así, no, déjame hacerlo yo. Y yo tengo que poder con todo, Y eso, uno, carga a mamá, y dos, entonces, como que aparta un poco a papá y le impide que papá desarrolle ese instinto y esas habilidades para ser papá. Sí, yo creo que la clave es que hay que entender que somos distintos, o sea, y de que no vamos a hacer las cosas igual. Totalmente. María Luisa pone un pamper diferente a como yo lo pongo, posiblemente, o limpia a un bebé diferente a como yo lo hago. En eso yo creo que los hombres somos un poquito más brutos, por decirlo de alguna manera, somos un poquito más cuadrados y no nos sale con tanta facilidad como le salen a las mujeres. Pero sí hay que entender que cada uno juega su rol, y es un rol yo creo que es importante, y que el niño de una manera u otra lo necesita. Sobre todo, como tú decías, hoy en día las madres, las mujeres tienen así como tienen una responsabilidad compartida en la crianza, también en las finanzas muchas veces del hogar tienen una responsabilidad compartida. La sociedad cada día está más difícil, la economía cada día está más difícil, todo está más caro. Se necesita que posiblemente ambos salgan a la calle a buscar el dinero para poder echar para adelante a la familia. Y no solamente está la parte de buscar la parte económica, ¿no? La mujer se dio cuenta que también tiene aspiraciones en lo profesional, en lo personal, y que bueno, y se atrevió a asumir ese rol. Se atrevió a salir a la calle, no necesariamente porque necesite el dinero, pero sí porque como persona puede aportar. Y ahí están las muestras. Han aportado muchísimo desde que empezó ese cambio. Y ese cambio nos hace entender o nos lleva a entender que realmente el hombre ya no puede ser ese secundario en la casa. Tiene que obligatoriamente subir un escalón y empezar a jugar un rol mucho más importante. Claro, y como más participativo, más activo. Y como yo dije al inicio, no se trata aquí ahora de menospreciar el pasado, sino de ver el presente y poder abrazarlo y poder construir en función de la realidad actual, porque es la sociedad que tenemos hoy. La sociedad de hace 20 años era otra, con otras necesidades, con otro ritmo, pero hoy todo se ve distinto. Y es que no menospreciar el pasado, que como tú bien dices, la realidad de hace 20, 30, 40 años era muy diferente a la realidad que tenemos hoy en día. O sea, al final del día era muy común que la mujer se quedara en su casa o que tuviera un trabajo, digamos, que un poquito más ligero. Sí, hago la salvedad de no menospreciar el pasado, porque muchas veces cuando escuchamos esta expresión de que, hoy en día papá, en este caso específico, pero luego con muchísima otra cosa, información que tenemos, en este caso específico, cuando escuchamos, hoy en día papá está más presente, papá se relaciona emocionalmente, tiene más responsabilidad, tiene más rol, a veces podemos caer en el error entonces de
culpabilizar el pasado de lo que hicieron o no hicieron conmigo, de cómo no era mi papá. Y no se trata, aunque sí es importante conocer tu historia y saber de dónde tú vienes, pero no se trata bajo ninguna circunstancia de volvernos víctimas de ese pasado o de hacer como de nuestros padres como que, qué mal lo hicieron, porque al final del día hicieron lo que pudieron con la información que tenían hasta el momento, con la realidad social que teníamos. Claro, es que es un tema de matemáticas. Si tú antes tenías a tu papá, bueno, yo nada más lo veía 1 hora al día, mi papá, para poner un ejemplo, pero tú estabas viendo a tu mamá 6 horas al día, tal vez, o 4 o 5 horas al día. Vamos ahora hoy en día. Yo estoy viendo a mamá tal vez tú ves a tu mamá 1 hora. Bueno, el papá tiene que estar 1 hora también. Claro. O sea, tiene que haber un poquito de esa compensación, más que compensación, de ese rol de que ambos tienen que dar más o menos en partes iguales para que la cosa pueda funcionar. Ahora, antes también el papá sabía que la gran responsabilidad económica la tenía él. Hoy en día el papá puede también depender de la parte económica de la mamá. Sí, entonces, tenía una presión todavía ahí yo creo que tenemos un camino por recorrer, porque donde sí no se ve bien el cuento. O sea, el cuento se ve muy bien que papá está integrado en las tareas del niño, de la niña, en las tareas del hogar. Y que mamá puede salir a trabajar y que mamá puede producir. Ahora, el cuento a la gente no le gusta, socialmente criticado, cuando papá dice, bueno, yo voy a tener el rol más con los niños y mamá es la que va a salir a producir. Ahí papá es completamente discriminado, menospreciado, no tiene un valor, es un aprovechado, vive a costilla de la mamá, vive a costilla de esa mujer. Pero si se da el caso contrario, no necesariamente sucede así. Sí, y eso es parte de lo que se construye socialmente, claro. Se ve hasta cierto punto normal, o puede verse normal, que la mujer decida jugar un rol más pasivo. Ahora, cuando el hombre que lo quiere jugar... Entonces está mal. Está mal. Entonces es una condena, sí. Es una condena. Sí. Y estoy de acuerdo contigo, porque entonces... ¿Dónde está la igualdad? Entonces claro. Tú te preguntas. Aunque por aquí hay algunos podcasts que son súper machistas, que te dicen que no, que el hombre tiene, que el hombre estructuralmente no está diseñado para eso, para jugar ese rol pasivo. Y que paran al hombre con un animal, que tiene que salir a cazar o que tiene que salir a buscar alimentos para su cría. Los que defienden esa posición y esa teoría deben de saber que va muy de la mano con la evolución. El ser humano ha evolucionado. O sea, el hombre no es el mismo de antes. Y no es un animal tampoco. Y no es un animal, por supuesto. Entonces, sí, digo, es una especie animal. Pero... Sí, pero lo que te quiero decir es un animal racional. Exacto, es un animal racional. Tiene racionalidad. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si a eso nos vamos también, para los fines, la mujer no debería volver a trabajar los 3 meses. Porque biológicamente, su naturaleza lo que le está respondiendo es más a ese instinto, esa necesidad de protección de este bebé que nació de mí, y volvemos a trabajar. Entonces, como que estamos en otra sociedad, como que no nos podemos regir por lo que regía la sociedad hace 8.000 años a la actualidad, porque el mundo cambió, el mundo es otro. Y también hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio. Y cuando yo digo tratar de encontrar un punto de equilibrio, tal vez usted está pasando una situación de la vida ahora mismo donde por las circunstancias actuales de su trabajo, de su vida profesional, usted puede estar poco tiempo en su casa. Y hay que entender que eso es una etapa, tampoco lo podemos condenar. Lo que hay que tratar de buscar en algún momento ese equilibrio perfecto que no existe, pero sí que usted pueda combinar de la mejor manera posible el estar presente cuando tenga ese tiempo libre. Porque tampoco no hacemos nada condenando a aquel que ahora mismo, óyeme, tiene que buscar tiene que proveer a su familia y no tiene el tiempo obligatoriamente. Sí, y yo justamente eso hablaba esta mañana con una compañera de cara a abrazar la realidad. Es decir, sí, el escenario ideal es poder tener un horario flexible para comer con mis hijos, para llevarlo a alguna clase, para llegar temprano, para cenar con ellos. O sea, como que ese es el escenario ideal. Pero el escenario ideal pocas veces existe. Y cuando yo tengo que cumplir un horario de 8 a 5, de 9 a 6, entonces la realidad se impone y no necesariamente yo voy a poder tener esos espacios, esa flexibilidad. Entonces, bueno, pues ya, yo voy a criar mal. No, tú vas a criar con conciencia de las posibilidades que tú tienes y en función de eso, hacer lo mejor posible que tú puedas para el tiempo que tú tienes, sea intencional y de calidad de cara a tus hijos y a cuidar lo que estamos hablando de lo que es el vínculo, el sentido de pertenencia y las conexiones familiares sanas. Y ahí llega el momento donde uno en la vida se tiene que hacer una serie de preguntas. Realmente, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que tiene verdaderamente valor para uno? Porque yo creo que también eso pasa. O sea, ¿qué te digo? Hay personas
que tienen que salir obligatoriamente de 6 de la mañana de su casa, volver 6 de la tarde, 7 de la noche. Porque económicamente es la única forma. Ahora, llega un momento donde tú alcanzas un nivel donde tú tienes que decidir qué es prioritario para ti. Tú tienes tus necesidades cubiertas. Dígase alimentación, salud, educación, tú lo tienes cubierta. Ahora, tú puedes tener más. Tú estás cómodo aquí, tú estás estable. Tú puedes tener más, pero eso va a implicar otras cosas. Va a implicar un sacrificio mayor, va a implicar una ausencia mayor. Tú vas a estar afectando a otras personas posiblemente. En este caso pueden ser tus hijos, tu familia, tu esposa. Entonces, es el momento cuando tú te tienes que sentar, analizar qué realmente es lo que yo quiero. Claro. Y no hay una respuesta equivocada en ese sentido. Lo que tú tienes que ser consciente es que dependiendo de tu respuesta, van a haber consecuencias de un tipo, consecuencias de otro. Vas a tener posiblemente un éxito profesional, un éxito económico mayor, pero no necesariamente vas a tener un vínculo tan fuerte con tus hijos. O te va a costar más, tal vez, tener ese vínculo. Llegará más a largo plazo. Tus hijos podrán tener alguna necesidad no cubierta, no de tipo económico, no de tipo material, sino tal vez de tipo emocional. Entonces, ya ese es el momento donde tú deberás tomar esa decisión. Porque no es que yo no lo sabía. No. Tú tienes que tomar la decisión consciente que uno es lo suficientemente grande. Mira, bebe agua porque... La tos, señores. Sí. No, María Luisa está arrancando una gripe hoy y la estoy viendo que tiene hasta una lágrima. Pero no es por lo que Manuel está diciendo. No, exacto. Entonces yo no quiero que se confundan. Pero ella va a llorar. No, exacto. Sí, no es por un tema de la tos. Entonces, como te decía, aquí lo que tenemos es que ser conscientes de lo que queremos, decidir en base a eso y saber que una cosa trae la otra. Sí, totalmente. Y yo creo que ahí lo clave, como tú bien decías, es poder identificar lo que yo quiero y siempre ahí tener en mente que las cosas pasan. Sí. Y específicamente en la crianza, las cosas cambian de manera drástica. O sea, la necesidad que tienen los niños durante la primera infancia no va a ser la misma que en la adolescencia. Y rápido. Y pasa rápido. Y son etapas. Son etapas, claro. Entonces, como que también tener esa flexibilidad, esa apertura de saber que mi rol, que mi implicación se va a ver diferente en cada etapa. Y en función de eso, tomar las decisiones o tú sabes, vivir acorde a lo que nosotros queremos como familia, sabiendo que todo pasa. Claro, lo que pasa es que en eso uno lo dice y uno es consciente hasta cierto punto. Pero vivimos en una sociedad hoy en día, dentro de los cambios, en que todo lo queremos muy rápido. Totalmente. O sea, tú quieres casarte con un apartamento. Tú quieres luego tener una casa y que sea una casa propia. Tú quieres, si te vas a comprar el carro, no comprarte, qué sé yo, no por menospreciar el Honda Civic, el Toyota Corolla, no, tú quieres la Jeepeta. Claro. Y así. Sí, en la sociedad de la inmediatez y de muchas necesidades creadas. Tú quieres empezar a trabajar y tú quieres graduarte de la universidad y tener tu negocio propio. Empezar a trabajar y tener $1 millón de pesos en la cuenta bancaria. Entonces vivimos en esa inmediatez. Y parte de esa inmediatez, yo quiero que el niño nazca y que esté caminando. Sí. Y que sepa hablar. Y que me diga lo que quiere. Y que no se haga pipí en la cama. Oye, que vaya en los años. Caramba, estoy harto de cambiarle los pampers. Año y medio en eso, 2 años, 3 años. Y todavía, pero qué bruto este carajito. No, es que son etapas. Correcto. Es que todo va poco a poco. Y qué bueno que sea así. Y eso es, como dicen por ahí, a su tiempo se maduran las uvas. Yo creo que eso tiene una razón de ser. Porque el Manuel de hace 3 años, 3 años y medio, cuando nació Andrea, no es el Manuel de hoy en día. Y tal vez este Manuel de hoy en día es el que tiene las herramientas para poder atender las necesidades de Andrea de hoy en día. Porque ya vivió estos 3 años y medio con ella. Claro. Entonces, por eso es que todo es un proceso. Totalmente. Que los niños van aprendiendo, pero tú como padre también vas aprendiendo y vas tomando las herramientas. Por eso que dicen, no, que el segundo un cachú. No, que el segundo un cachú. Hay al segundo que son terribles o que no son tan bien portados. No estoy hablando de nadie en específico. No, yo sé que no. pero en todo lo que esto sí queda, Manuel, acuérdate. Claro, yo sé que tus hijos lo van a escuchar. Yo sé que sí. Okay. Sabes que yo lo amo. Y
Lo que sí es más fácil con el segundo es que ya tú sabes más o menos para dónde tú vas. Tú sabes más o menos qué esperar. Tú sabes más o menos cuál es el camino. Tú sabes que de un vómito no se va a morir. Tú sabes que porque esté tupido de la nariz, eso no significa que va a ser una tragedia. Claro. Pero tiene sus retos. Claro, los tiene. Y ahora que tú haces la comparación del Manuel de hace 3 años con el Manuel de ahora, ¿de qué manera tú identificas que cambió quizás tu visión de lo que significaba ser padre antes del nacimiento de Andrea o antes de tú enterarte que yo estaba embarazada, con la visión que tienes hoy en día de lo que significa ser papá? Mira, desde tu experiencia. Yo creo que a uno le cambia la visión de la vida, sobre todo. Más que la visión de padre, yo te diría que la visión de vida. O sea, uno ya la vida la ve totalmente distinta. Uno lo ve mucho en las redes que dicen por ahí, y es real. Uno no le tiene miedo a morirse hasta que uno no tiene un hijo. Y yo creo que eso es lo más parecido a la realidad. Entonces, antes de que te nazca un hijo, que tú estás casado, tienes un compromiso con tu esposa, 2, 3, 4 años, uno vive la vida hasta cierto punto de manera irresponsable, por llamarlo de alguna manera. Que no es el sentido literal, porque tú trabajas, tú cumples con todas tus obligaciones, pero la vida es muy simple, la vida es muy sencilla hasta ese momento. La vida no tiene mayores... Porque tú no conoces otra cosa, porque no me menosprecia a los que no son padres, que no saben de lo que significa ser papá. Esa era tu visión hasta el momento. Claro, no, esa es mi visión ahora. Sí. Cuando yo no había tenido el hijo, yo entendía que la vida tenía sus complicaciones, 1000 complicaciones. Exacto. Yo lo entendía así. Eso. Pero ahora que ya tengo 2 hijos, es que yo te puedo decir que antes de los hijos, la vida realmente no tiene esas complicaciones. Y cuando llegan los hijos, llegan las complicaciones, pero llegan las bendiciones también. Para que no crean que hijos solamente complicación. Llegan tal vez los problemas más grandes que tú has tenido en tu vida, pero también llegan las cosas más bonitas que tú has vivido en tu vida. Porque tú ver a un niño enfermo, gracias a Dios, lo que han tenido los hijos míos han sido pecatas minutas, cosas sencillas, pero no dejan de estresarte, porque eso también, o sea, todo el mundo, el problema es, según lo que vaya teniendo en el momento, yo no ni menosprecio, ni maximizo el problema ni de uno ni de otro, pero eso es un problema. O cuando tú te comparas con un papá, amigo, y tú ves cualquier situación por la que estás pasando y tú dices, eso es un problema. Totalmente. Eso sí que no tiene una solución tan sencilla. Entonces, yo creo que por ahí es que uno empieza a entender que la vida va cambiando. Y cuando hablaba de la visión, es que ya todo lo que tú lo haces, valga la redundancia, pensando en ese ser que vive contigo, en ese ser que nació de ti y del amor que tú tenías con tu pareja, con tu esposa. Y que cualquier decisión que tú tomes, sea buena o sea mala, va a impactar de una manera u otra sobre la vida de esa persona. Totalmente. Porque yo mañana decido ser un sinvergüenza y empiezo a no quedarle bien a mis clientes y empiezo a perder clientes, lógicamente mi productividad en términos económicos va a bajar muchísimo. Eso va a impactar la vida de mi hijo desde el punto de vista económico, pero también va a impactar desde el punto de vista reputacional. Claro. Porque ese es el hijo de Manuel Canela, que es un charlatán, que es un sinvergüenza. Por eso, yo creo que cuando uno empieza a tener hijos, uno empieza a ser consciente. Señora, hasta de cuando tú bebes en la calle, consume alcohol en la calle. Hasta de cuando tú consumes alcohol en la calle o en tu casa, donde sea. ¿Qué es lo que yo quiero que mi hijo vea de mí? ¿Cómo yo quiero que mi hijo vea que yo me divierto? Ah, no, yo me divierto emborrachándome siempre. Claro. O con un vaso de alcohol en la mano. Con un vaso de alcohol todo el tiempo. Que para yo disfrutar tengo que tenerlo. Entonces, yo tengo que pensar en eso. Claro. Y eso es algo que se va construyendo desde chiquito. Sí. Yo tengo que pensar, cómo yo, cuando mi hijo tenga 16 años, que empiece a manejar, 17, 18, yo le digo que no beba, que no maneje bebiendo, si él desde chiquito a mí me vio que yo manejaba con alcohol. Entonces, esos son los cambios que yo entiendo que va cambiando en la visión de uno. Claro. Y que, ojo, no necesariamente se asume desde el primer día. Porque con papá hay algo diferente que no ocurre con mamá. Como decía María Luisa.
Mamá tiene una ligera ventaja porque mamá empieza esa conexión y ese cambio, ventaja y desventaja a la vez. Porque nosotros no pasamos los 9 meses de risita. Bueno, pero solamente una gran ventaja, soportando los cambios de humor, que mi esposa no tuvo mucho. Jamás. No. Pero es verdad, ni tuvo antojo ni nada de eso. Pero uno solamente tiene que aguantar, por llamarle aguantar, eso. Luego, uno puede seguir su vida normal. Si yo bebo alcohol, bebo alcohol. Si yo voy al play, voy al play. Si yo monto caballo, monto caballo. Si yo juego un softball, juego softball. Yo no me tengo que reprimir de nada durante ese periodo de gestación. Y todavía el niño nace y al principio es demasiado dependiente de la mamá, por lo que papá todavía no se puede involucrar tanto. Papá es más bien un asistente de mamá que una verdadera interacción con el niño, que la tiene, que tú lo cargas, que le cambias pañales, pero con la que no puede dejar de vivir es con mamá. Por eso te digo, no se asume de una vez. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú vas siendo más consciente de que, caramba, yo tengo que empezar a ver las cosas diferentes. Okay. Y tu orden de prioridades cambia. Tal vez antes tu prioridad era que llegue el viernes, que llegue el sábado, para juntarme con fulano, mengano y sultano. Porque nos tenemos que juntar y salir viernes, sábado y domingo. Hoy en día, tú dices que llegue el viernes, para ver el sábado, para ver qué voy a hacer con los muchachos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué experiencia le puedo brindar? Porque volvemos a lo otro. Este tiempo es muy corto. Y no es que tú te vas a anular como persona. Claro que no. Tú vas a seguir con tu preferencia, pero no nos perdamos ni nos llamemos engaño. Tú no puedes pretender seguir con el mismo estilo de vida de antes. No, porque yo soy Manuel y a mí yo tengo que seguir con lo mismo que yo hago siempre. Entonces yo los jueves yo voy a una peña de cigarro. Los viernes yo voy a una peña donde hablamos de pelota y bebemos trago. Los sábados yo me la paso montando motor. No, señor. Claro. Usted puede seguir siendo un ente independiente, pero su vida cambió y sus prioridades tienen que cambiar. Porque por algo usted se metió en este proyecto. Claro. Sí, y si eran 4 días de tener un hobby o lo que sea, entonces ir organizándolo en función de efectivamente poder buscar ese balance, ese equilibrio de también dedicarle el tiempo que va a meritar formar ese vínculo y esa conexión con nuestros hijos. Y tú has podido destacar como aspectos importantes de cómo te cambió la visión de la vida en términos prácticos, de que el temor a la muerte, el ver los problemas desde otra mirada, desde otra perspectiva, o sea, como que esa parte práctica que es real y que de repente ahí sí entra la naturaleza, el hombre lo ve de una manera muy diferente, a priori, o sea, como verdad de partida, sí, que la mujer. Pero también cuando hablamos de este cambio, de esta evolución, en cómo se ve el rol de papá, un cambio significativo es la forma en la que se relaciona, la forma en la que se vincula. Es decir, de que papá también, en esa corresponsabilidad con mamá, en ese estar más presente en la crianza, también viene a conectar emocionalmente de una manera distinta. Entonces, partiendo de que vivimos en una sociedad donde todavía hoy en día se utiliza mucho la frase los niños no lloran, y hablando de niños refiriéndose específicamente los hombres no lloran. A los varones, los hombres no lloran. O sea, partiendo de esa realidad social en la que tú creciste, y quizá antes era aún más marcado, donde las emociones del hombre no son tan reconocidas, tan validadas, tan valoradas, no se le da tanto permiso al hombre de estar en contacto con sus emociones, ¿cómo has logrado, o qué tú crees que te ayuda y te permite romper con esos esquemas de pensamiento, con esas creencias sociales y efectivamente poder vincularte y relacionarte con tus hijos desde la emoción y no solamente desde la razón? Mira, yo te diría que gracias a Dios yo crecí en un hogar, en una casa, en una familia donde no teníamos esa represión de las emociones. Donde esa frase que los hombres no lloran, tú lo podías escuchar de un tío, de un abuelo, tal vez. Pero de papá y mamá yo nunca lo escuché. O sea, a mí nunca se me dijo, los hombres no lloran. Y yo tuve la oportunidad de llorar en mi casa sin problema. Y eso nunca fue algo que se me reprochó. Yo creo que tal vez eso me ayuda a mí que por naturaleza, por lo donde vine, el tema de las emociones, de que un niño, nosotros somos 3 varones, y yo creo que a ninguno de mis hermanos tampoco se le reprimieron las emociones, pero eso hace que uno pueda ser un poquito más empático en las emociones de tus hijos. Y yo creo que eso ayuda a uno más a entender
o a sacarte de la cabeza ese disparate de que los hombres no lloran, porque los hombres tenemos emociones igual que cualquiera y podemos llorar perfectamente. Incluso nunca se me va a olvidar una frase que mi papá me dijo en un momento, yo adolescente, estaba llorando por una situación, me separaba de mi familia, estaba fuera en ese momento, y mi papá me dijo por teléfono, llora, mi hijo, que cuando uno llora, se esclarecen los ojos y ve las cosas de una manera más clara. El llanto te ayuda a ver todo mejor. Eso es una expresión de que cuando tú lloras realmente libera las emociones, libera esa tensión y realmente tú puedes tomar una decisión y ver las cosas de una manera más objetiva. O sea, diciéndote eso, te digo que eso tal vez me ayuda a yo poder extrapolar. A que sea más fácil. Claro, una conducta así con... Necesito entonces invitar a un hombre más machista con que mis no haya hijos. recibido esto. No, tal vez invitar a un... Yo creo que el próximo capítulo que venga un papá aquí tiene que ser uno de los papás del siglo XX. Ya. A ver. Para poder tener o hacer una especie de debate. Pero te digo que yo en eso trato también de no criar con... Mira, ni con temas tabú, ni con... ¿cómo te digo? Estereotipos. Uh-huh. Yo trato de criar de la manera más simple posible en el sentido de que... Y que yo creo que ahí es que nos hemos ido complicando un poquito la vida. ¿En dónde? ¿Cuál de todos? En que queremos tal vez descubrir la fórmula del agua tibia. Ya. Uh-huh. Yo creo que desde que el mundo es mundo, las cosas, lo que está bien y lo que está mal. Y uno tiene que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y eso no es tan complicado. Entonces yo trato de, en la crianza, manejarme de esa manera. O sea, ser práctico. Ser práctico. Uh-huh. Desde que el mundo es mundo, hablarle mal a tu papá está mal. Una falta de respeto. Es una falta de respeto. Claro. Y yo eso no lo voy a tolerar. Hablarle mal a tu abuelo está mal. Ah, que llegó cansado del colegio. Sí, te entiendo, llegaste cansado, pero eso no justifica que tú le puedas hablar mal a tu abuelo o que tú me puedes hablar mal a mí. Uh-huh. Entonces, hoy en día no vamos queremos buscar el porqué de todo, la justificación de todo, y entonces perdemos de vista la conducta, el hecho, lo que está haciendo, que no necesariamente es correcto. Sí, porque es que se ha malinterpretado el tú entender una conducta, el tú respetar con dejar pasar cosas que son, en este caso específico, estoy diciendo una falta de respeto evidente. Claro. Y que hoy tú lo ves como mi hijo de 3 años, mi hijo de 5 años, que le faltó el respeto al abuelo porque llegó cansado del colegio. Ay, un besito, pobrecito tú. Pero luego ese es el adolescente que va a llegar también con poco sueño, poco descanso al colegio, le va a faltar respeto a la profesora y te lo van a expulsar. Entonces tú tienes que también pensar a largo plazo de qué manera lo que tú estás haciendo o dejando de hacer en la infancia puede impactar a futuro. Pero también, eso a veces es un arma de doble filo porque también genera esa ansiedad, esa inquietud en querer hacerlo perfecto, no sé qué. Y ahí entra lo que tú estás diciendo y rescatando, que me parece muy valioso, de la practicidad. De tu poder, efectivamente, distinguir, o sea, ese sentido común de que te lo va a dar, obviamente, el tú conocer a tu hijo, el tú estar involucrado, el tú conectar con ellos, para poder realmente conectar con ese instinto y poder acompañar de la manera oportuna y apropiada. Claro, y esa practicidad también no es tratar de alcanzar la perfección. No existe. Porque parte de esa practicidad es que va a haber un día donde tú vas a soltar también un poquito. Claro, hay cosas que no son negociables. La falta de respeto, la malcriadeza. O sea, nada de eso tú vas a poder soltar. Lamentablemente, tú ahí vas a tener que estar todo el tiempo siendo incisivo. Uh-huh. Pero si tú un día tú andas de fin de semana y el niño no se bebe la leche a las 4 de la tarde, pero ese día quiere la leche, oye, puede ser que un día tú puedas soltar y tú puedas ser un poco flexible. Ahora, una pregunta que me surge a raíz de eso que tú estás diciendo. Si tú no estuvieras conmigo uh-huh. y tú no te hubieras casado con esta psicóloga... Uh-huh. y ella con este abogado. Sí. Si tu hijo hace lo que tú estás diciendo, una malcrianza, le falta el respeto al abuelo, y tú lo tienes que corregir, ¿tú hubieras dado pela? ¿Tú crees que tú hubieras dado pela? No, yo no creo que yo hubiese llegado... un tapaboca. Mira, yo no creo que yo hubiese llegado al tema de la pela, no solamente por estar contigo. Ahora, un pellizco, tal vez hubiese puesto sobre la mesa. No puedo hablar mentira aquí. No, eso es que no te lo he preguntado. Es que, ¿verdad? Es que un pellizco, no sé, porque es lo que yo le digo a María Luisa muchas veces. Nosotros no damos pela y yo la apoyo 100% en eso. Pero es lo que yo le digo. Lamentablemente, muchas veces el cerebro del niño es lo más parecido al cerebro de un animal que no tiene el raciocinio.
Y eso tiene su ciencia. Una reacción es lo que tal vez le llama un tate quieto. Yo no doy pela. Ahora, yo sí hablo fuerte a veces. Obvio. Porque cuando el niño está, taca, mi amor, pero que mi amor, oye lo que te voy a decir. Espérate, pero no está aquí. Ya está bueno. Se acabó. Si no, nos vamos de aquí ahora mismo. Por ejemplo, eso hace que el niño, un choque, espérate, aquí está pasando algo. Porque es que la vida tiene consecuencias cuando tú haces algo mal. Claro. Es que si tú mañana decidiste irte en road y chocaste a alguien, mataste a alguien, tú vas preso. Entonces yo te tengo que enseñar esa consecuencia y te la estoy enseñando de la manera más bonita posible. Porque te puedo hablar mal un día, pero después yo voy y me siento con ellos, le doy un abrazo, le explico, te lo enseño con amor. La vida no te la va a enseñar con amor. Tú sabes que es algo que yo siempre le digo a los padres que acompaño desde el colegio, pero también desde la parte clínica, y es precisamente eso, es que, número uno, estamos preparando a nuestros hijos para vivir en sociedad, en la sociedad actual, pero a futuro, que no sabemos cómo va a ser. Entonces, partiendo de ahí, que tengo que criar y preparar para la vida, para que yo no esté todo el tiempo, porque también no sabemos lo que puede pasar hasta cuándo uno va a estar, tengo que tomar en cuenta de que no lo estoy preparando para mí, o sea, para ser yo siempre quien tenga que aguantarle la rabieta, la falta de respeto, no sé qué, porque al final del día uno como papá sobrelleva muchas cosas. Claro. Yo lo estoy preparando para que pueda vivir en sociedad donde hay una autoridad, donde hay consecuencias, y lo que no aprenda en el seno del hogar, desde el amor, con firmeza. Yo quiero ya casi dejar de utilizar la palabra respeto porque es que se malinterpreta. Con amor y firmeza, si no lo aprende desde aquí, el mundo se lo va a enseñar a la mala. Y que entienda, y es peor. Claro, y que entienda, hay que entender algo también. La mejor manera de yo enseñarlo es con mi comportamiento. Aparte de que yo le diga, mire, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, yo no le puedo decir a mi hijo que trate bien a su hermano, que trate bien a su primo, que cuando no esté de acuerdo con algo no pelee. Si cuando yo no estoy de acuerdo con algo con María Luisa, yo soy un perro y le hablo como un salvaje. Yo no puedo. Porque él va a entender que esa es la reacción natural que uno debe de tener cuando no está de acuerdo con el otro o cuando está incómodo con el otro. Claro. Los hijos aprenden más con lo que ven que con lo que tú le dices. Entonces, gracias a Dios, María Luisa y yo no es que peleamos mucho, peleamos poco, se podría decir. Pero los desacuerdos que podamos tener, que es lo normal, tratar de tenerlo siempre dentro del marco del respeto. Dentro del marco del respeto y siempre que se pueda, fuera del alcance de los niños. Claro. A todos nos ha pasado en algún momento que quizá nos acaloramos en la conversación y hablamos un poquito fuera de lugar, estando los niños ahí, pero poderlo identificar para morderse la lengua y decir, seguimos hablando ahorita. Totalmente. Porque obviamente aquí tampoco nos estamos sentando como que nosotros tenemos, tú sabes, un plan perfecto, una fórmula mágica para que las cosas nos salgan bien. No, nos equivocamos, evidentemente. Hay conflictos, ciertamente, pero es tu poder ser intencional en que es un momento en lo que te equivocas, porque nos vamos a equivocar obviamente, volvemos a patrones anteriores que no son lo que queremos que nuestros hijos vean, poderlo identificar para detenernos y no repetirlos, porque sí, efectivamente, van a aprender más de lo que observan que de lo que escuchan. Entonces, con mi ejemplo, yo también le estoy modelando a mi hijo, a mi hija, cómo ser humano. Tú no puedes pretender que tu hijo sea bueno, empático con el otro, que al final yo creo que todo el mundo quiere que su hijo sea bueno. Yo creo que eso es algo universal. Todo el mundo lo quiere, no todo el mundo lo logra. A veces no porque no quiere, sino porque... O a veces no porque no hace lo que tiene que hacer, sino porque yo creo que también hay aleatoriedades en la vida que te tocan. Pero tú no puedes pretender que lo sea si, por ejemplo, tú a la señora que te ayuda en la casa, en la cocina, con los niños, en la cambiadera, limpiadera, tú la tratas como si fuera una esclava. Claro. Porque ¿qué es lo que está viendo ese muchacho? De caraja. Entonces, yo creo que parte de ser papá es ser coherentes también. Y la coherencia es una virtud que muchas veces escasea. Uno mismo se equivoca cada rato. Obviamente. O sea, yo voy manejando a veces y cojo unos piques y digo, caramba, pero estos muchachos me están viendo aquí el pique que yo estoy cogiendo. Pero uno tiene que vivir luchando con eso. Luchando. Hay que ser coherente. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo actúe de una manera si yo estoy actuando como un salvaje. Claro, y a la vez, eso te permite acercarte a tu mejor versión. Porque para mí, uno de los regalos más hermosos que me ha dado la maternidad es
confrontarme y movilizarme para sanar, para ser una mejor persona, para mejorar mis defectos de carácter. Y al final del día, eso me hace a mí mejor ser humano, me permite tener mayor bienestar en mi vida y al mismo tiempo pues, tratar de ser la mejor persona posible para mis hijos. Entonces, claro, en el momento en el que yo me muerdo la lengua para no molestarme cuando voy manejando y alguien comete una imprudencia, me estoy autorregulando, me estoy controlando, o sea, como que estoy siendo intencional en yo mismo, cuidarme, sí, para que mis hijos vean la mejor versión de mí y al mismo tiempo eso también me beneficia. O sea, como un ganar-ganar, obviamente. Sí, definitivamente. Tú llegaste a un punto que al final yo nunca lo había analizado así, pero sin duda, cuando tú tienes hijos, que tú cambias la visión de tu vida, yo creo que te lleva a una mejor versión de ti. Totalmente. Porque tú empiezas a entender una serie de cosas o a corregir esos pequeños defectos que todo el mundo tiene, o a tratar de corregirlos, o a minimizarlos, digamos que lo más posible. Esos pequeños defectos de carácter, de decisiones que uno toma en la vida. Y sí, eso es algo fabuloso realmente. Claro. Y Manuel, no puedo terminar la conversación sin antes preguntarte un aspecto fundamental de todo este espacio. ¿Qué significa para ti la corresponsabilidad dentro de la crianza? Me explico. Cuando hablamos de corresponsabilidad... Explíquese, licenciada, que el término está complejo. Oye. Cuando hablamos de corresponsabilidad, como su nombre lo dice, es que tanto mamá y papá compartan como esa responsabilidad dentro de lo que es la crianza, formar seres humanos en todo lo que eso abarca de manera integral, porque hemos dicho ya en varios momentos que papá no solamente debe de ocuparse de ser figura de autoridad y proveer, sino también de ser una persona cercana, una persona presente de otras maneras para cultivar lo que es el bienestar del desarrollo integral de los hijos, ¿verdad? Entonces, cuando se da esta dinámica de corresponsabilidad, requiere muchas cosas, mucho esfuerzo de ese trabajo en equipo, de esa comunicación, de ese alinear los criterios. Y eso, aunque es muy positivo y es muy bueno y en la teoría se oye fabuloso, en la práctica implica muchos retos. Entonces, yo te voy a poner mi ejemplo. Para mí, vivir la corresponsabilidad junto contigo en el proceso de la crianza ha implicado poder distribuir la carga de una manera que sea más justa, más equitativa, o sea, eso es lo positivo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también ha implicado tener que ceder en ocasiones o modificar la forma en la que yo lo veo o que juntos podamos encontrar un punto medio. Y eso no siempre es agradable, pero ¿qué pasa? Que si yo no asumo la corresponsabilidad todos los días y no entiendo que tu rol es igual que el mío y que tu criterio también cuenta igual que el mío y tal, en algunas ocasiones probablemente hubiera generado un conflicto porque yo te digo, no va a haber Peppa Pig y punto, apaga la televisión. Y entonces entramos tú y yo en conflicto porque yo menosprecio tu impresión, tu criterio y tal, y no te dejo participar. Y eso, aparte de generar conflicto entre tú y yo, le va a mandar un mensaje equivocado a los niños y genera entonces malestar dentro de la dinámica familiar. Entonces, eso, como que la corresponsabilidad me ha dado la ganancia de poder tener una carga distribuida, mayor equidad, ese trabajo en equipo, esa colaboración, y al mismo tiempo ha implicado como que humildad, le podríamos decir a eso, o sea, como que sabe que yo no tengo la verdad en mis manos, pero eso también rompe dentro de mí un poquito porque no es fácil como que ceder a quizá límite que uno tiene o creencia que uno tiene ya muy arraigada para buscar ese punto medio. Mira, la corresponsabilidad coincide en gran parte de lo que tú dices, pero el X y Y son los cromosomas, ¿verdad? Me parece. Ajá. Sí. Entonces la corresponsabilidad es entender que María Luisa aportó la X, yo aporté la Y, que esto es lo más parecido a una sociedad donde ella tiene el 50% y yo tengo el otro 50%. Y cuando usted entra a esa sociedad, si usted tiene la mitad de la sociedad, usted tiene la mitad de las responsabilidades. Y eso hay que entenderlo. Y hay que asumirlo. Que para que haya un hijo tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer. Bueno, están los avances tecnológicos, pero incluso necesitan la parte del hombre. Pero sin una mujer no puede haber un hijo y sin un hombre tampoco. Usted necesita las dos partes. Y si usted con su pareja decidió entrar en este proyecto, en esta sociedad, usted tiene que aportar en la misma dimensión, con el mismo esmero, con el mismo esfuerzo. ¿Dónde estará la clave?
que encontremos cuáles son las fortalezas de cada uno y que podamos aprovecharnos de esas fortalezas. Porque siempre habrán cosas que a su esposa se le dará mejor y cosas que a usted se le dará mejor. Pero con equidad y sin aprovecharme. Porque a mí no se me da bien ni dormirlo, ni bañarlo, ni cambiarle los pañales. No. Eso no es lo mío. Tampoco así. Usted tiene que entender que usted va a tener que aprender y poner de su parte. Pero siempre partiendo de que ese proyecto es compartido, de que usted tomó esa decisión y que si usted no quiere, no se mete en eso. Entonces yo creo que así es como yo veo la corresponsabilidad. Es que, mira, cuando nació Andrea, que es nuestra primera hija, es que yo ni lo pensé, como que esto es tuyo y esto te toca a ti porque tú eres mamá. O sea, claro, yo no entendí que eso era así. Lo único que le tocaba a ella, porque ella quería hacerlo así, era darle el seno. Porque si ella no hubiese querido amamantar, se buscaban otros métodos y eso yo ni critico ni le iba a culpar por eso, nada que ver. Pero eso fue lo único que yo no podía hacer, que ella sí podía y era la única que podía. Después, todo lo que María Luisa podía hacer con sus hijos, yo entiendo que tengo la capacidad de poderlo hacer. Claro. Ahora, en el día a día, hay cosas que María Luisa lo hace mucho mejor que yo, hay otras que yo la hago más o menos bien y me tocan hacerla a mí. Y así, porque eso es parte de esa dinámica y eso es parte de esa corresponsabilidad. Tú tienes una oficina de abogados, tú eres especialista en un área y tú sos especialista en otro. Cada quien, la idea es que aporte, no en igualdad, pero sí en equidad. Cada quien dando de lo que puede y de lo que tiene la capacidad para dar. Pero sin montarse uno encima del otro. Claro. Totalmente. Creo que es una forma muy práctica. Al principio me perdiste cuando dije cromosoma, que no sé qué. Y dije, ¿dónde es que al final es que pero así. Ya te entendí. Lo que pasa es que me perdí por un momento, pero sí. Todo el sentido del mundo, claro. Y... ¿tú ibas a decir algo? No. Ah, ok, perdón. Que te interrumpí. Pero sí, que yo creo que al final eso es como... Digo, en lo de los cromosomas, para que no crean que es un animal, la mujer aporta XX y el hombre aporta XY. No es que la mujer solamente aporta X y el hombre Y. La mujer aporta XX y el hombre XY. Sale hembra cuando se une XX. Bueno, sale varón cuando se aporta el XY. Sí, yo creo, pero se entendió. Yo entendí luego donde tú ibas, pero creen que tú eres un animal, sí. No, que, pero sí, para que no entiendan. Que Manuel también sabe de biología. Que somos abogados, pero no somos tan brutos. Pero bueno, que sí, que la corresponsabilidad es eso, poder comprender. Y yo soy muy partidaria de que cuando papá se involucre y cuando papá está y cuando tenemos ese apoyo mutuo, eso es de cara a la mejoría para nuestros hijos. O sea, eso también le da una seguridad y una confianza a los hijos, que es sumamente importante cuidar y respetar, sobre todo en este tiempo, donde la salud mental, el bienestar, las habilidades blandas son tan necesarias porque estamos en un mundo diferente y es importante no perder de vista que la parte humana es el constante. Eso no va a desaparecer. Para los hijos y para la familia. Porque... la verdad que la carga se hace un poquito más ligera cuando es compartida. Claro. Sí, para mamá. Y una carga más ligera compartida es un mejor día a día para ambos padres. Claro. Sí, totalmente. Quitando todo el tecnicismo, toda la explicación apasionada, porque ya lo hemos dicho varias veces, Manuel es abogado y por eso a veces él habla con todo este ímpetu, como que te dan una corte. Les enseñé a ir cómo echar un boche. Ajá, sí, no. Sin pela. Así como en una corte de justicia. Sube el tono, pero no demasiado. Y puedes decir tú no me jodas. Hasta ahí, no más de ahí. Discúlpame que las palabras no iban en este tipo de podcast. Este no es el espacio para eso. Pero bueno, no importa, ya se dijo. Quitando todo eso, Manuel, y conectando meramente con la parte humana, con tu corazón, ¿cómo tú quieres que tus hijos te recuerden? Wow, ¿cómo yo quiero que mis hijos me recuerden? Como un papá bueno, como un papá que estuvo ahí presente, un papá sobre todo que los aceptó, no importa lo que ellos decidieron. Al final yo trato de no hacerme expectativa con mis hijos. Al final les digo cuál es la única expectativa que tengo, pero no para no perder el momento. Entonces, yo quisiera que ellos entiendan y así lo sientan, de que yo los acepté tal cual como ellos decidieron ser, de que yo lo quise o lo quiero, pero ya eso sí yo no estoy, en cualquier faceta,
como dice la canción de Ricardo Arjona que le escribe a su mamá, lo quiso al borde de la meta y también penúltimo. O sea, lo voy a querer cuando estén allá arriba y también cuando ellos estén allá abajo. No importa. Que sepan que siempre pudieron o siempre pueden contar conmigo bajo cualquier circunstancia. Porque hasta el hijo que se desvía y no te sale como tú quisieras o como debería, puede contar contigo. En este caso, puede contar conmigo. En lo único, ya para cerrar, que yo me hago expectativa es que sea Licey. Ay, Dios mío. No tiene otra opción. Ese tema para otro día, definitivamente. Ya. Sí, Okay. sí, porque lo que me ha tocado vivir y acompañar con este fanatismo. Pero bueno, qué lindo, qué lindo. Gracias por compartirlo y te dejo, porque es un ejercicio que quiero invitar a todos los que nos escuchan que hagan. Número 1, preguntarse cómo yo quiero que mi hijo me recuerde. Y número 2, no me la tiene que responder, sino llévatela de tarea. ¿Qué estoy haciendo hoy para que efectivamente me puedan recordar de esa manera? Muchas veces vamos en automático, vamos rápido, vamos respondiendo a diferentes responsabilidades del día a día y no nos detenemos a reflexionar cómo yo quiero, qué yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y aunque no nos podemos pasar el día reflexionando constantemente y un trabajo de introspección constantemente, sí es importante de vez en cuando hacer esta pausa para identificar cómo yo quiero que mi hijo me recuerde, y qué estoy haciendo para que efectivamente eso sea de esa manera. ¿De qué manera estoy actuando? ¿Estoy siendo coherente? Y poder ver de repente ajustes o cambios que necesitemos hacer para que efectivamente haya coherencia con lo que estoy haciendo y lo que espero generar en mis hijos. Tremendo episodio. No porque tú estás aquí ni nada. Nos vemos en el próximo, no es terapia. Vendremos más a menudo. No, señores, él va a cerrar. No 40 episodios después, como nos invitaron. Es que Manuel va a cerrar el episodio. Trataremos de venir más a menudo para darle más valor a este espacio. Vamos a volver con Crianza Sin Filtro. Manuel, muchísimas gracias. Es una deuda que tenemos con la sociedad. Eso está pendiente. No es que nos están aclamando, ¿no? Nadie, pero bueno, podemos hacerlo. Me tienen que explotar los DM pidiéndomelo. A mí nada. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Gracias por abrirte, por ser vulnerable en este espacio y permitirnos, pues, juntos reflexionar y aprender, porque el objetivo de este espacio siempre va a ser ese, poder psicoeducar desde la práctica, desde lo real, pero sobre todo desde lo humano. Así que gracias a ti. Gracias a ti, María Luisa, y gracias por dejarme ser papá en libertad. Ay, qué bello. Eso se puede llamar así el episodio. Voy a ver. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.